Vamos a empezar, porque además lo más interesante es que podamos tener tiempo suficiente como para poder desarrollar algunas de las ideas y de los planteamientos que van a ir planteándose y luego poder tener un debate en torno al tema. La idea del acto fundamentalmente no es un acto de difusión masivo, sino que es un acto de reflexión política que hemos pretendido que sea lo más en profundidad posible dentro de la gestión del tiempo que para este tipo de cosas se puede tener, ¿no? Por eso tiene la estructura que tiene, que ahora os voy a comentar, ¿no? Por eso el acto se ha organizado en torno a dos ponencias que van a intentar responder a dos preguntas que os voy a comentar. Luego tendremos unas intervenciones y un debate. Y que pretendemos sacar unas conclusiones que se sistematicen en un documento que se eleve a la Dirección Federal, en este caso de Izquierda Abierta, de Izquierda Unida y del conjunto de organizaciones políticas o sociales que plantean en el debate la necesidad de construir nuevos referentes democráticos y de construir, bajo la fórmula que sea, opciones mayoritarias que puedan cambiar las políticas actuales, ¿no? Entonces, por eso es un poco este acto y por eso también el tiempo del acto. Pretendíamos que ese acto lo tuviéramos antes de las vacaciones de verano, antes del periodo estival. Nos parecía importante que antes de ese periodo estival tuviéramos este debate. Porque todas las organizaciones estamos formulando hipótesis. Hay un amplio consenso en la necesidad de articulación de un frente, con una o con otras denominaciones, lo más democrático posible, pero donde podamos sumar distintas expresiones. Pero lo que no hay en ese debate es profundidad en cuanto a los métodos concretos. Entonces, la idea es que hoy podamos entrar no en el análisis genérico de la necesidad, sino ver cuestiones concretas y operativas de cómo elementos que hay que tener en cuenta a la hora de construir ese nuevo referente electoral y político de cara a lo que parece que se está demandando en nuestro momento y en nuestra coyuntura actual, ¿no? Entonces, vamos a trabajar fundamentalmente con conceptos, con el concepto de partido, con el concepto de militancia, de compromiso y con el concepto, bueno, de ver cómo podemos dar una respuesta ante ese tipo de situaciones. En sociedades como las nuestras, donde los partidos son los elementos que articulan la conexión entre la sociedad y el poder. En la ciencia política siempre decimos que, bueno, los partidos son los que articulan articulan esos intereses, orientan la voluntad política, promueven la participación política y seleccionan y conforman los gobiernos. En cualquier manual, cualquier teórico coincide con esos planteamientos. El tema es, en este momento histórico, esas funciones, ¿cómo habría que ejercerlas? ¿Cómo organizamos ese tipo de estructuras? Porque también sabemos, por la ciencia política y por la historia, que cada modelo productivo, cada sociedad ha tenido también unos tipos de partidos que se han destacado, unos tipos de organizaciones que se han destacado por una serie de características, ¿no? Ahí, Richard Kaff u otros teóricos han intentado sistematizar ese tipo de características. ¿Qué es lo que va a pasar después de la crisis financiera global del 2007? Está por construir. En ese proceso estamos, ¿no? En esa incertidumbre estamos, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues que al final la existencia de los partidos, de las organizaciones políticas, es un elemento constitutivo de las propias sociedades democráticas, ¿no? La Constitución alemana del 67 tiene una definición muy clara en ese sentido y dice que los partidos políticos son un instrumento constitutivo, necesario en el derecho constitucional, en el funcionamiento liberal y democrático, participan del pueblo, cumplen la misión política que les pertenece en virtud de las leyes y que ésta garantiza, forman la voluntad del pueblo, estimulan y profundizan la educación política, promueven la participación activa, formando ciudadanos capaces de asumir responsabilidades en la vida pública, participando a través de la designación de candidatos en las elecciones, influyendo en la evolución política del Parlamento, expresando los objetivos de los programas políticos. Hay toda una definición, incluso en ese marco constitucional, que es una de las mejores definiciones en ese sentido que existen, ¿no? Hasta ahora.
También es verdad que la ciencia política nos dicen, algunos teóricos, Robert Mitchell y algunos otros, que al final se generan unas estructuras jerárquicas un tanto piramidales que producen unas oligarquías en base a causas administrativas, psicológicas o intelectuales, y que eso siempre se va a dar. Entonces, también nos sitúa en otros retos y cómo podemos trabajar con ese elemento que es constitutivo de las organizaciones políticas. No podemos obviar, ¿no? En unos años donde hay una crisis y una desafección sustantiva provocada por los análisis y los diagnósticos que hemos compartido en muchos debates y en muchas situaciones y que no voy a detenerme, pero que evidentemente hay una identificación partidaria muy débil ahora mismo en la sociedad, hay un descenso sustantivo de la propia afiliación y la militancia y hay unas opiniones especialmente negativas en la ciudadanía en relación con los partidos. No hay más que ver las últimas encuestas del CIS, donde prácticamente uno de los principales problemas de la ciudadanía son ese tipo de estructuras, ¿no? Y cómo han venido funcionando. Ante esta situación queremos abordar este debate en base a dos cuestiones fundamentales. Uno, ¿qué determina la implicación y la participación de una ciudadanía en un contexto como el que tenemos, o teniendo en cuenta un poco todos los antecedentes históricos y también experiencias concretas? ¿Qué puede mejorar esa implicación teniendo en cuenta todos esos factores a nivel organizativo de los partidos? ¿Qué puede mejorar esa implicación? Y luego, por otra parte, vamos a analizar un poco por qué se plantea la necesidad de articular en este momento un frente, además coincidiendo con las elecciones europeas, por qué es tan determinante la reconfiguración política que parece se va a dar en este país en los próximos, decíamos antes en un café, que han sido 2 años bastante intensos, tediosos y pesados. Los que nos quedan también van a ser bastante intensos y uno de los elementos en juego va a ser esa recomposición, ¿no? La situación es compleja, es grave. Ayer se quemaba a alguien a lo bonzo, incluso en Málaga. Hechos similares en otros países fueron detonantes que provocaron procesos de cambio significativos que todavía no se sabe dónde llegarán. La Junta de Andalucía acaba de aprobar un decreto para que niños puedan acceder a las 3 comidas diarias. En fin, son situaciones que tan solo hace 5 o 6 años nadie se podía imaginar que íbamos a estar debatiendo este tipo de cosas, ¿no? En los tiempos en los que Curros iba al Caribe y todo ese tipo de situaciones que se nos vendían, ¿no? Parecía que nunca íbamos a volver a vivir determinados debates y determinadas situaciones, ¿no? Incluso algunos teóricos como Robinson, incluso en medios de difusión masiva de alguna multinacional, plantean incluso como, bueno, pues esa élite, sus teorías de la élite extractiva y cómo esa falta de justicia social es absolutamente corrosiva para cualquier sociedad y cómo esto es absolutamente insostenible, ¿no? También dicen algunos teóricos que donde existe la desesperanza más profunda, Hölderlin, es donde siempre se da la esperanza más prometedora. Entonces, bueno, pues estamos en ese momento de tránsito, ¿no? Es también uno de los principios básicos de la antropología. Hasta que no se pierde lo que se tiene, no se innova. En eso consiste un poco el acto de esta tarde. Vamos a tener dos ponencias que van a consumir un tiempo sustantivo porque ambas vienen con un análisis teórico de fondo profundo y queremos que tengan el tiempo necesario que, aun siendo sintéticos, van a consumir, y después tendremos el debate. La primera ponencia la va a hacer José Luis Moreno Pestaña, al que conozco desde hace tiempo, porque compartimos algunas actividades conjuntamente, algunos primeros trabajos y algunas actividades en el movimiento de objeción y en otros espacios políticos, ¿no? Pero él ahora es profesor de filosofía de la Universidad de Cádiz, es doctor en filosofía también por esta universidad, por la Universidad de Granada, ha estudiado, desarrolla sus investigaciones con todo el movimiento, que significa la Escuela de Bourdieu en París y la Escuela de Altos Estudios Sociales. Tiene varios libros, sus investigaciones últimamente han tenido que ver con la moral corporal, los trastornos alimentarios, los comportamientos sociales, las clases sociales y tal. Y también es verdad que ha estado muy directamente vinculado a lo que es el análisis de todos los movimientos sociales emergentes que a tenor del 15M han ido surgiendo.
y ha estado, desde esa perspectiva de investigador y de teórico, pues bastante pendiente y participando desde esa posición como profesor y como investigador en esos movimientos. Él nos va a hablar fundamentalmente de por qué esa desafección y por qué esa falta de compromiso, no solamente en los partidos, sino también en los movimientos sociales, ¿no? ¿Por qué no se permanece en ese compromiso? ¿Por qué la gente no milita?, etcétera, etcétera. Tiene ahí una serie de teorías, algunas de ellas nos sirvieron en el Congreso Constituyente de Izquierda Abierta para plantear varias de las hipótesis de trabajo en relación con el nombramiento de cargos públicos y algunas otras cuestiones, y hoy pues, nos va a desarrollar esa idea. Y luego tendremos una segunda ponencia con Pedro Chávez, que es también profesor, en este caso de Ciencia Política en la Universidad Carlos III y miembro de la Dirección Federal de Izquierda Abierta, y él nos va un poco a situar en el reto o en el desafío de articular ese frente justo en un momento clave que son las elecciones europeas. ¿Por qué es tan importante? Desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno. ¿Por qué es ese el momento, ¿no?, para articular esa propuesta? ¿Qué de importancia tiene y cómo se podría articular para conjugar lo que son expresiones más que están surgiendo desde la base, como todas las asambleas ciudadanas, a la hora de articular candidaturas, o expresiones más que están surgiendo de personas que tienen una carga simbólica sustantiva y una autoridad moral importante dentro de este país, que también están expresando la necesidad de ese frente amplio, ¿no? ¿Cómo podemos conjugar ese tipo de elementos? Y él pues, nos hablará de eso. Entonces, sin más, pues le paso la palabra a Pepe.